eres dueño de mi vida, tú eres dueño de mi alma. Tú eres dueño de mi vida, tú eres dueño de mi alma. Ayúdame para yo cantarte las alabanzas en tu santuario. Ayúdame para yo cantarte las alabanzas en tu santuario. ¡Aleluya! Vamos, hermano pastor. Desde el Perú profundo, lo saluda su servidor Fortunato Curo Trujillo. Para todo el callejón de Conchucos que nos escuchan a través de su radio misionera 94.3 FM y al mundo entero que nos escuchan a través de las redes sociales. Saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a nuestro programa esta hermosa mañana que Dios nos concede estar aquí en sus cabinas. Solo quiero que me prestes atención a cada palabra, a cada letra de este mensaje. Es un mensaje muy especial para los hermanos en Cristo, para los líderes, para los obreros, para los pastores, para los presbíteros zonales, regionales, nacionales, para los superintendentes de diferentes denominaciones. Escúcheme con mucha atención y con mucha sabiduría, porque hoy hablaremos un tema muy en claro, como dice la palabra de Dios, no como digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y preste atención a lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, vamos a considerar la bendita palabra de nuestro Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del verso 28 al 35. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujeres, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subo a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y le escarnecerán, y afrentándolo le escupirán. Después que le hayan azotado, le matarán. Al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendieron lo que se les decía. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Nuestro tema de esta mañana, preste mucha atención, nuestro tema de esta mañana: ese burrito no es tuyo. Esta mañana reflexionaremos sobre un tema muy especial en la vida de todo cristiano: la mayordomía. Es un tema muy importante y generalmente se predica sobre el tema de la mayordomía cuando el año está comenzando, pues ser buenos mayordomos de Dios
nos garantiza la bendición para nuestra vida del principio del año hasta el final. La mayordomía es reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Cuando decimos sobre nuestras vidas, significa sobre todas las áreas de nuestra vida: tiempos, dones, servicios, finanzas y bienes materiales. Es decir, que mayordomía es reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que poseemos, o decir todo lo que está bajo nuestra mano, todo lo que somos, vuestros títulos, vuestras posiciones, vuestros materiales, vuestros ingresos económicos, son de Dios. Y nosotros somos solamente administradores. Que les quede muy en claro, entienda claramente y tenga sabiduría para entender. Pero lastimosamente, cada uno de nosotros debemos reconocer algo. Si se nos pregunta esta mañana, ¿quién es el dueño de todo lo que tenemos? Nuestra respuesta general será que Dios es el dueño de todo. Pero en la práctica esto no es muy diferente, pues decimos que Dios es el dueño, pero no le permitimos usar lo que es nuestro. Decimos que es de Él. En la teoría, Dios es el dueño, pero en la práctica, en nuestra vida diaria, nosotros somos los dueños. Nosotros decidimos que darle a Dios, que puede usar Dios de lo que es nuestro. En los versículos que hemos leído, para comenzar, vemos el momento en el cual Jesús iba a entrar a Jerusalén en su entrada triunfal, como estaba profetizado por el profeta Zacarías. El Mesías tenía que entrar manso y humilde en un pollino de asno, en un burrito. Jesús, siendo Dios, con autoridad de dueño, mandó a traer un burrito que estaba amarrado en la aldea al frente. Y les dijo a sus discípulos: si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, la respuesta tenía que ser: porque el Señor lo necesita. Cuando los dueños terrenales del burrito vieron a los discípulos desamarrando, preguntaron: ¿por qué desamarran? Y los discípulos contestaron como les dijo Jesús: porque el Señor lo necesita. Y lo dejaron y no dieron más información sobre el asunto. Esta hora el Señor quiere recordarnos que Él te ha dado muchos burritos en tu vida que no son tuyos. Que esto quede muy en claro, que no son tuyos, sino que son de Él. Y en cualquier momento Él lo necesita para llevar a cabo sus planes, sus proyectos, su obra en el reino de Dios.
¿Cuáles son esos burritos que Dios nos ha dado? Que tarde y temprano nos pedirá que lo pongamos al servicio, porque Él lo necesita. Punto número 1, nuestras finanzas. Dice aquí en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 10 al 11, traer todos los diezmos al alfolí, ya haya alimento en casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra de vuestra vid en el campo, será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice, Dios reprenderá, no un pastor, no un hombre. Él reprenderá. Él derramará sus bendiciones. Es irónico, quizás hasta chistoso, que los cristianos decimos que Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero siempre cuando sea mi oro y mi plata. Es verdad que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y ese oro y esa plata le ha repartido a los hombres para que lo administren. Ese oro y esa plata, Dios la hace llegar a tu vida por medio de tu trabajo, de tu empresa, de tu negocio, de tus parientes, y etcétera, etcétera. Tenemos que saber muy bien que amar a Dios tiene que ver no solo con nuestro corazón, sino también con nuestra billetera, con todas nuestras posesiones que tenemos. Pues muchos estamos dispuestos a desatar el burrito del servicio, del ayuno, de la vigilia, del tiempo, del ministerio, pero nuestras finanzas la tenemos bien amarrado y no queremos soltarlo para el Señor. Quizás podamos preguntarnos, ¿por qué tengo que darle mi dinero? La respuesta de Jesús para tu vida sería la misma que para los dueños de aquel burrito, porque yo lo necesito. Jesús necesita ese dinero para que su palabra se continúe predicando, para que las iglesias siempre se abran, para que se sostengan sus siervos, para enviar a misioneros, para comprar tratados, para construir sus planes de Dios, para darle transportes a sus hijos que quieren consagrar sus vidas al servicio de Dios, y etcétera, etcétera. Hay una clave espiritual para tus finanzas que yo quiero que por medio de este mensaje tú la puedas aprender el día de hoy. Si quieres siempre tener, tienes que tener un corazón para Dios. Dice aquí claramente en el libro de Lucas capítulo 8 verso 18. Presta mucha atención y escucha bien. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará,
y a todo al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pongamos mucha atención en un detalle muy importante. El que no tiene para Dios se está robando su bendición para el futuro, él mismo. En el futuro no eche la culpa a nadie, ni al pastor, ni a nadie se eche la culpa. Te está robando tú mismo la bendición para tu futuro, hasta la vida eterna y el paraíso, la mansión celestial. Pues aún lo que piensas tener, te lo será quitado. Tenemos que recordar muy bien esta mañana que ese burrito no es nuestro, no es tuyo, es de Dios. Y Él lo necesita para su obra. No todo, sino el 10% de tus ingresos o de tu economía o tus bienes. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Punto número 2, nuestros bienes materiales. Dice el libro de Lucas capítulo 8 verso 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las aldeas, ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuzas, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres no sabían predicar, no eran apóstolos, pero le servían con sus bienes. Reflexionemos en esto. Los bienes materiales son todas aquellas cosas que una persona posee. El versículo que hemos leído nos dice que había mujeres que servían al Señor con sus bienes. La pregunta de esta hora sería: ¿están mis bienes, tus bienes, al servicio del Señor? ¿Está tu casa al servicio del Señor? ¿Está tu vehículo al servicio del Señor? Cuando oras, dices: dame una casa, dame un carro para tu obra. Pero ¿está al servicio del Señor? ¿Está la ropa de tu familia al servicio del Señor? ¿Está la comida de tu familia al servicio del Señor, al servicio de su obra de Dios? Tenemos que comprender que todos los bienes que tenemos le pertenece a Dios, y Él nos pedirá cuenta sobre ellos. Dice aquí en Lucas 16 verso 1 al 2: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él por disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Preste atención a esto, porque ya no serás mayordomo por ser un administrador infiel. Estamos solamente dispuestos a malgastarlo, sus bienes. Los estamos poniendo al servicio de Dios, o lo estamos malgastando para nuestros bienes, lo que le pertenece a Dios. Cuando estamos haciendo dueño lo que no es nuestro,
recuerde muy en claro. Te repito nuevamente, ese burrito no es tuyo. Y de eso tenemos que dar cuenta tú y yo. Hermanos de todo el callejón de Conchucos y al mundo entero, nadie se escapará de no dar cuenta lo que Dios puso en nuestras manos. Tercer lugar, nuestra vida misma. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escuchen claro, los cuales son de Dios. Nosotros decidimos que Jesús es el dueño de nuestra vida, pero no queremos que Él use para su reino. Esta hora Jesús te dice las mismas palabras que a los dueños del burrito: necesito tu vida. El Señor necesita nuestra vida, nuestro tiempo para predicar su palabra, para ayudar al necesitado, para trabajar en su iglesia, para luchar por su reino, y etcétera. Posiblemente hasta ahora hay hermanos que dicen: yo no tengo dinero ni posiciones materiales, pero tienes la vida que Dios te ha dado. Dale tu vida a Dios. Pon tu vida al servicio de Dios. Nuevamente te repito la enseñanza de esta mañana: ese burrito no es tuyo. Le pertenece al Señor y Él lo necesita. Muchas veces decimos: mi vida le pertenece a Dios, mi vida es de Dios. Pero cuando nos conviene y cuando no nos conviene, nuestra vida la usamos como queremos, la vistemos como queremos. Si es de Él, debemos tenerlo en nuestra vida como Él quiere que la tengamos. Santo, agradable a Dios, en el modo de vestir, en el modo de hablar, en el modo de actuar, y para su servicio nuestra vida. No la malgastemos para otros fines. Ese burrito no es tuyo, es de Dios. Si lo has entendido claramente, desde hoy en adelante, este año 2024, sea diferente tu vida. Y ese burrito no sea solo para ti, sino da cuenta de tu mayordomía. Si no, cualquier momento ya no serás mayordomo, como dice su palabra. Hasta tu vida te le será quitado. Ten cuidado, querido hermano, apóstol, por lo más grande hombre de Dios que seas, por lo más que Dios te use, hagas llover fuego del cielo, y a todos nosotros un día se nos aumentará la vida o se nos quitará la vida. Tome en cuenta esto. Muchas bendiciones.